Desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios, así como en otras culturas antiguas como la de los griegos, se ha podido demostrar la creencia en espíritus extendiéndose por todo el mundo. De este modo, en Occidente, la tradición de los fantasmas hace que se conciban a menudo como almas en pena que no encuentran descanso tras su muerte y que quedan atrapadas entre este mundo y el más allá. A medida que el hombre moderno ha ido desarrollando nuevas tecnologías de comunicación, aquellos que se han interesado en entablar contacto con los fantasmas han tratado de utilizarlas con este propósito. Es entonces cuando aparecen las llamadas psicofonías y psicoimágenes. Según los testimonios de los practicantes de estas comunicaciones con los espíritus, estas pueden producirse de muy diversas maneras. Mediante el código de golpes en una mesa, a través de la voz o la escritura de un medium, directamente con los espíritus a modo de apariciones o visiones, y a través de la transcomunicación instrumental, es decir, del uso de aparatos electrónicos multimedia como cámaras, radios, televisión, grabadoras, ordenadores, etcétera, etcétera. Actualmente, y gracias a las nuevas tecnologías, la informática se ha ido convirtiendo en uno de los medios de comunicación más importantes que existen. Y sabiendo esto, ¿podemos afirmar que los espíritus son capaces de contactar con nosotros a través de ella? ¿Que es que estos aparatos se han convertido en una vía eficaz para lograr dicha comunicación? ¿De qué manera los fantasmas, los espíritus, utilizan dichos avances? Para desvelarnos estos y otros misterios, contamos esta noche en Luces en la Oscuridad con Carlos Gabriel Fernández, periodista y escritor, autor del libro Voces del Más Allá. Carlos Gabriel Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Una de las primeras experiencias de contacto a través de ordenadores la vivió un alemán llamado Manfred Boden. Este hombre, experto en estadística, trabajaba con computadoras desde finales de los años 70 y en 1979 empezó a utilizar una que poseía una cinta para registrar sus programas. Boden ya había detectado algunos fenómenos extraños anteriormente, pero fue a finales de octubre de 1980, creo entender, cuando empezaron a surgir sobrecogedores prodigios. Carlos, ¿qué fue lo que sucedió a Boden a partir del 21 de octubre de 1980 que tú has estudiado y conoces perfectamente? Sí, bueno, este hombre había ya registrado algunos fenómenos extraños, como bien decías, en su ordenador, pero en aquel Commodore 64, aquellos pioneros ordenadores personales que muchos de nuestros oyentes recordarán, registraba los programas y la información en una cinta normal, una cinta de cassette, y estaba trabajando en un programa de biorritmos y se lo dio a un amigo para que comprobara su eficacia, y el amigo le dijo, oye, que este programa que no funciona. Revisando el programa, notó que en el código del programa pues había una serie de anomalías y unas curiosas anomalías, porque en lugar de unos números aparecían unas letras que eran K y G, que luego logró descifrar que se correspondían a un amigo suyo fallecido, Klaus Gunther, que a partir de ese entonces comenzó a dejar en sus programas informáticos una serie de mensajes, y algunos pues nada buenos. Quizá Manfred Bode fue uno de los pioneros en recibir o comunicar, entre comillas, con ese más allá, pero también casi una víctima, porque lo que recibía era un verdadero acoso, ¿no? Porque prácticamente todos sus programas informáticos contenían este tipo de mensajes, y ya digo, mensajes nada buenos. Aparecían palabras como diciendo usted muere, y él incluso daba algunas fechas en 1982 que luego no fueron cumplidas, pero que en todo caso casi se podría decir que fue una víctima, ¿no? ¿Quieres decir, Carlos, que un amigo de ultratumba desde el más allá se ponía en contacto con este amigo suyo, con el ordenador, con Boden,
y le enviaba palabras a través del ordenador suyo, palabras de acoso incluso, insistía, y en cualquier pantalla del ordenador que él utilizara aparecían esas letras. Sí, sí, porque bueno, después ya llegó a acostumbrarse a este tipo de mensajes e incluso diseñó un programa especialmente para lograr este tipo de contactos. En todo caso, Manfred Boden también paralelamente a estos mensajes, podríamos decir, en el ordenador, pues recibía una serie de llamadas telefónicas, también con voces y con amenazas, que incluso llegó a denunciar a la propia compañía telefónica porque creyendo que estaba siendo víctima de una broma, y que luego se comprobó que no. En fin, O sea, para que nuestros oyentes lo tengan claro, entonces, Carlos, imaginemos, ¿no? Me voy al ordenador, abro una pantalla en blanco porque quiero escribir un texto, y en ese momento empiezan a aparecer una serie de palabras, de frases solas, escritas solas. En aquel entonces no era tan así, sino que este tipo de mensajes aparecían dentro del programa, como te puedo decir, en el código del programa, en las líneas donde se escriben las acciones que debe ejecutar el ordenador. Esto no es normalmente, hoy en día los ordenadores no son como en aquella época, pero en los años 80 había que, hacer una serie de programas y de instrucciones para que el ordenador funcionase. No eran tan versátiles como son hoy en día. Y esos mensajes aparentemente de su amigo fallecido aparecían dentro del código del ordenador, no visible cuando el programa se ejecutaba. De hecho, los programas no le funcionaban justamente porque de forma paranormal pues aparecían este tipo de mensajes, ¿no? que interrumpían el buen funcionamiento del programa informático. Otro de los casos que conocemos acerca del contacto con los espíritus a través de la informática ocurrió a principios de 1988, cuando un matrimonio de Luxemburgo, Maggie y Jules, encontró su ordenador encendido tras volver de viaje con una serie de textos escritos. Uh-huh. Hay que decir también que esta pareja había recibido previamente algunos mensajes a través de la radio, incluso de grabadora. O sea, eran personas que ya habían trabajado con la transcomunicación de alguna manera, ¿no, Carlos? Uh-huh. ¿Es cierto que este matrimonio descubrió que existía un vínculo entre los mensajes del ordenador y las comunicaciones por radio? Sí. A diferencia de lo que le ocurría a Manfred Boden, que era un caso que apareció espontáneamente en su vida, digamos, ese pretendido contacto, tanto los de teléfono como los de ordenador, fue algo espontáneo. Por lo de Maggie Jules Hartwig fue, digamos, un paso más en toda una serie de contactos que empezaron con las simples psicofonías a través de una grabadora, luego a través de una de las propias directrices que le daban las voces, fueron construyendo sistemas más complejos que llegaron a hablarle directamente por la radio, por una radio, y incluso habían recibido imágenes, y digamos que el paso siguiente, y en el que aún siguen recibiendo, es tanto textos escritos en la pantalla, como comentábamos al principio, directamente en la pantalla del ordenador, incluso imágenes o voces grabadas digitalmente dentro del disco duro del ordenador. O sea, ¿quieres decir que a día de hoy esta familia sigue recibiendo esos mensajes incluso a través de la televisión? Sí, incluso especialmente con el ordenador, no es algo, para que nuestros oyentes nos entiendan, no es algo tan sencillo como decir, bueno, enciendo el ordenador y tengo un mensaje, ¿no? Esto pues siempre, y en todos los casos de contacto que yo pude estudiar y conocer, siempre es el propio contacto el que marca el ritmo, y no cuando el investigador quiere, sobre todo especialmente en este tipo de contactos ya tan
tan elaborados, digamos, que Carlos, tú has hecho un trabajo de campo extraordinario con este tu libro Voces del Más Allá. Entiendo yo que uno acaba entendiendo que los espíritus verdaderamente existen, que están ahí, que están incluso alrededor nuestros, aunque estén en otra dimensión desconocida, dimensión que no podemos ver ni tocar, pero que sin embargo nos rodea, y que ellos sí que nos pueden contemplar, nos están viendo, incluso pueden llegar a manipular parte de nuestros circuitos, ¿no? Pues por lo menos eso es lo que parece de todo, analizando en una visión panorámica como la que pretendí ofrecer en el libro, de todos los fenómenos que hay relacionados de pretendidos contactos a través de medios técnicos, ya sea grabadoras, televisores, imágenes, ordenadores, teléfono, en fin, que prácticamente desde que existen los aparatos electrónicos existen este tipo de experiencias, a veces espontáneas, otras veces buscadas a través de unos métodos en los que aparentemente pues personas fallecidas se comunican con los seres humanos. El investigador alemán Adolf Holmes también contactó con personas fallecidas a través del ordenador y durante 9 años consiguió unos 350 textos de más de 30 comunicantes que decían ser espíritus. Uno de los pioneros en la investigación de estos fenómenos fue el físico alemán Ernst Senskonski, que estudió, creo, detenidamente el caso de Holmes y el del matrimonio que antes estábamos comentando de Luxemburgo, descartando el fraude. Carlos, ¿es cierto que en un congreso organizado en Vigo por la publicación Cuadernos del TCI, el físico alemán llegó a afirmar que la informática será uno de los vehículos de contacto con los espíritus que pueden llegar a utilizar cualquier persona que tenga un ordenador, que tenga esa pantalla en casa? Pues sí, él recomendaba a los experimentadores, especialmente los que llevan ya algún tiempo trabajando en estos pretendidos contactos, que se animara a usar el ordenador, y él confiaba en que sería estos medios informáticos ya más complejos los que darían en el futuro la mejor información o la mejor comunicación con ese pretendido más allá, ¿no? En base a los estudios que hizo especialmente con Adolf Holmes y con el matrimonio de Luxemburgo, incluso se llegaron a hacer conversaciones cruzadas que se llaman, es decir, informaciones... Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Sí, o sea, entre uno y otro, de modo que sin conocer la respuesta de uno y otro, pues pudieron comprobar en algunos casos que esa comunicación coincidía, ¿no? Yo entiendo, Carlos, que en esta vorágine de informática, de telecomunicaciones, si ya la pantalla del ordenador puede de alguna manera introducirnos dentro del mundo de los espíritus, yo imagino que algún día, a lo mejor al descolgar el teléfono, pueden llegar a hablarnos incluso algunos espíritus, gente conocida o gente desconocida, para darnos algún que otro mensaje. ¿Tú crees que eso se está dando ya a día de hoy? Hombre, sí, eso ocurre, como te decía antes, prácticamente desde que existe el teléfono. El primer libro que se publicó sobre este tema, y monográficamente sobre este tema, que era Voces por teléfono, se publicó a principios del siglo pasado en Brasil, y recogía toda una serie de conversaciones sistemáticamente recibidas por un personaje que se identificaba como una persona fallecida, y que también pudieron cruzar ese tipo de informaciones a través de mediums, ¿no? Es decir, de informaciones aparentemente divulgadas a través de mediums. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso parapsicólogo Scott Rogo llegó a hacer una recopilación muy exhaustiva de docenas de casos de llamadas telefónicas. Incluso yo personalmente he recogido algunos casos de personas que están convencidas de que personas que han fallecido, especialmente ocurre con familiares, pues les han llamado por teléfono. Eso en la mayoría de los casos le ha supuesto una experiencia positiva, ¿no?
para convencerse de que esa muerte pues no era del todo una muerte, sino que en alguna parte pues continúan viviendo, ¿no? Esas experiencias se dan hoy en día y ya se dieron desde que existe prácticamente el teléfono. Nos pones los pelos de punta cuando nos dices que alguien desde el más allá, algún fallecido, algún pariente nuestro, pueda llegar a comunicarse para decirnos desde ese momento que está bien, que no nos preocupemos, o bien que lo que sucedió fue algo que no tenía que ver con su forma de proceder, que fue aleatorio, que no le tocaba partir en ese momento, o bien todo lo contrario, para que estemos tranquilos, al menos saber que existe una vida más allá de la muerte y que cuando llegue nuestro momento al menos no habrá ese vacío absoluto que a veces pensamos que habrá más allá de la vida, ¿no?